digo claramente. Y yo lo digo claramente. Si Luis Abinader se equivoca y lo quita mañana, a los 6 minutos estoy con el que él ponga. Ahora, yo creo que Elín Bertrán, el asistente plenipotenciario del presidente de la República, don Elín Bertrán, debió ir al máximo órgano de mi partido. Él sí califica, porque él no es un abre puerta. Está bien, Delvis. Él no es un guardapapeles. Él está joven todavía, él es un profesor. asistente, un funcionario de primera categoría. Está muy joven todavía, él puede esperar. Miren, señores, vamos a recibir a un invitado especial que va a estar con nosotros, ¿verdad? En este espacio. Se trata del diputado Aníbal Díaz, del PRM, hermano nuestro, pero es diputado al Congreso de la República por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, y con Aníbal hay muchos temas interesantes que hablar sobre política, sobre turismo, sobre la remodelación de la Duarte que hablábamos el otro día, y la recuperación que ha estado tratando de impulsar el gobierno después del paso del huracán Fiona por República Dominicana. Así que vamos a conversar con el diputado. Lo voy a invitar a un picnic esta noche. Aníbal Díaz. Oye, lo voy a invitar a un picnic esta noche a ustedes. Ya está por acá. En Los Pinos de Guachupita. En Los Pinos de Guachupita. ¿Ustedes un país seguro para allá esta noche? Señores, está con nosotros el hermano y querido diputado Aníbal Díaz. Gracias, hermano, gracias. ¿Qué va, profesor Ledón? Buenos días, buenos días. Me sacaste por los moños. No. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo Bien, Aníbal, muchos temas de qué hablar contigo, hermano. Tú sabes que la dinámica económica, social y política del país continúa su agitado curso. Nos ha impactado este huracán. El gobierno ha solicitado una declaratoria de estado de emergencia, ¿verdad? Aunque se brincó un proceso que debió mandarlo primero al Congreso, pero está bien. 20,000 millones, Aníbal, se ha declarado. Yo entiendo que eso es poco, porque el nivel de daño causado, y quizás para aprovechar una situación tan calamitosa, deberían tomarse previsiones de que quizás si volviera a ocurrir no tenga el mismo nivel de daño, ¿no? E incluso hay proyecciones financieras que hablan, Aníbal, de que el daño que Fiona podía provocar al país en caso de impactar, previo a que impactara, representaba un 0.69 del PIB, que eso asciende a cerca del doble de lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuál es tu mirada al proceso? ¿Cómo va la recuperación del gobierno en esas zonas afectadas? Y si entiendes que el gobierno va a terminar con buenas calificaciones de recuperar esa zona que ha sido tan impactada. Bueno, pues primero, gracias. Cuando entré, le confieso a la audiencia que no sabía que estábamos en el aire. Así es que la dispensa de rigor, porque es una chanza con mi jefe, con mi hermano Elvin. Así es que gracias al Rumbo de la Mañana por permitirme estar con ustedes y con todo el país. Mira, debería una parte importante de la gobernanza pública tomar el introito de tu pregunta y multiplicarla, porque mira cómo tú has hecho un balance correcto desde la perspectiva de la objetividad. Sin embargo, hay gente que decía en redes sociales que fue mucho, hubo alguien que dijo que si fue que despegaron Higüey, como que era que el daño era relativo a lo que pasó en el territorio de Higüey. Como bien has dicho, había una, digamos que previsión de lo que pudiera ser el impacto, que son cosas distintas. Hay que ver el daño de la perspectiva material. ¿Qué ocasionó? ¿Qué dañó? Eso es una estimación que es a lo que se ha referido el presidente de la República ayer en Palacio, de que en principio las estimaciones, y en principio, porque seguirá llegando, como es lógico, información, data, de gente que quizá de repente se le dañó un televisor y pensó que estaba reparable y no pudo hacerlo. De gente que creyó que se le dañó nada más una parte de la casa, cuando llegó al patio se le jodió todo. Entonces, eso se refiere a una estimación concreta del daño. Lo otro, que era una estimación del impacto económico, se refería a lo que podía ser, y gracias a Dios no será, del impacto en la economía que tendría el huracán. Por ejemplo, yo estuve miércoles, jueves y viernes en París y en Italia, en la Feria de Torres y luego en la presentación del país en Italia. Y la gente nos preguntaba, ¿por qué aeropuerto ustedes vinieron? Porque Punta Cana quedó destruido. Y evidentemente
que es de la cosa que la gente no entiende, había que estar ahí. Como presidente de la Comisión del Turismo, que de hecho hoy es el Día Mundial del Turismo, pudimos decir, no, volamos por Punta Cana. Punta Cana tuvo impacto, lo tuvo, el reconocimiento a Fran Elías Rainieri y a la familia, que pudieron restablecer de manera rauda los servicios. Sin embargo, gracias a Dios, fue el menos impacto posible en cuanto a esos aspectos. Cada vez que escucho, no solamente a ti, sino a la mayoría de los funcionarios del gobierno, siempre mencionan Higüey. O sea, es como si tuviesen el foco solamente en una provincia. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Atomayor durante el fin de semana. Y mientras estuve allá, el río se desbordó de nuevo. Familias que estaban afectadas ya, personas que perdieron todas sus cosechas, personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad por Fiona. Las Cañitas, también fue un recorridito ahí en el casco urbano. Y sin embargo veo que el foco de atención es en el polo turístico. ¿Qué vamos a hacer con las demás provincias? Quizá la opinión pública, y pudiera ser que le pase a ellos como a mí cuando entré a la cabina, que ustedes son 4 y la mire a usted es más bonita. Entonces eso pudiera ser que en la expresión de la difusión del mensaje se haya visto así. Sin embargo, el presidente estuvo en Romana, Neney Cabrera estuvo en Romana, estuvo parte importante de la gestión ocupada en las diferentes provincias. Anoche aprobamos la resolución que declara de urgencia y de emergencia, que son 2 temas distintos, y explicar lo bueno, Elvin, porque la Constitución del año 2010 prevé los estados de emergencia de la perspectiva constitucional. Anteriormente no era así. Entonces, por eso tuve decretos de emergencia en el huracán George, ciclón David, y no había una gestión del legislativo. La Constitución del 10 evidentemente que le da un carácter de Congreso a la obligatoriedad del mandato de que sea de emergencia. Se han declarado 12 provincias, entre esas Atomayor, Romana, La Vega, Santiago. Por ejemplo, Santiago, la gente decía, ¿y por qué Santiago? Porque usted ve el casco urbano, como bien tú dices, de Santiago, muy bien, en muy buenas condiciones. Sin embargo, hubo mucho daño a la agropecuaria y agroindustria cibaeña, nordestana. El daño, por ejemplo, tú vas a Cabrera y en Cabrera no pasó nada, pero vas al Factor y en el Factor hubo mucho daño. Entonces, es un tema de territorialidad, de ir detrás de cada punto. El gobierno ha estimado 20,000 millones en principio. Están todos los esfuerzos dados. Hay recuperación consolidado de un 97% de lo que es la parte de la servicios energéticos, un 52% de restablecimiento de las viviendas, de las levantadas, que eran 8,666, 4,453 preparadas. Pero eso quiere decir que si llega un poco más de data, te subir un poco más. Yo pienso que en unos 30, 45 días, ese tipo de situaciones deben estar resueltas. Lo que sí hay que aprovechar, como bien tú decías en tu introducción, de que algunas de esas mejoras, pienso yo igual que tú, sean un poco más. Hablándolo en términos coloquial, a mí me gusta, yo juego entre Duarte con París y la gobernanza nacional, y es muy fácil, como tú pones un ejemplo práctico. Si tú tenías una casa que se fue de bruces con 2 líneas de blog, pónganle 5 ahora, que la están haciendo con el brazo del Estado, y llevémosle el lindero a nivel de persiana. Hagamos mejoras importantes que yo creo que se pueden hacer, sobre todo aprovechando la seriedad con la que el presidente Abinader ha tomado el tema del impacto, que si no lo hubiera hecho así, quizás la oposición política hoy estuviera diciendo otras cosas, porque a él invitarlo a Palacio, mostrarle lo que ha pasado e ir junto con ellos, bueno, pues la gente se ha visto que realmente a veces pensamos que la vida gira en torno al Gran Santo Domingo, y como aquí no pasó nada, fíjate cómo tú bien has enfocado las situaciones en Atomayor, pero lo hay, en este momento se está trabajando. De hecho, a Eduardo San Lobatón le encargaron áreas particulares, a Wellington, a Not. El presidente distribuyó a su liderazgo de gobernanza que fuera a localidades para hacer como un brazo de comunicación especial. Aníbal, destacar para hacer el tema que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, estuvo por Samaná, estuvo por sí. Correcto. Se ha mantenido permanentemente ofreciendo asistencia a sectores que fueron
devastado por allá. Estuvo el ministro de Turismo también, David Collado, el presidente de la Y ayer tuvimos el presidente de la República. Atomayor. Ayer estuvimos en Higüey viendo el impacto de los hoteles. 3 hoteles tuvieron impacto, pero impacto mínimo. Sí. Aníbal, desde que pasó el acontecimiento yo hice un llamado al liderazgo político nacional diciendo, ¿verdad?, que el paso de un fenómeno atmosférico evidentemente que crea el escenario de un digamos, un debate nacional, fuera de la bandería política y fuera de ese tipo de cosas. Entonces hice el llamado a que el liderazgo político se colocara a la altura de las circunstancias. O sea, no había espacio para cháchara. Eso que tú señalas que pasó ayer en redes sociales, y todo ese dinero, para mí eso es cháchara política, porque este no es el momento para ese tipo de debates. El debate es qué se está haciendo, quién está fiscalizando eso y cuál es la efectividad de lo que se está haciendo. Ese es el debate. Entonces quisiera preguntarte, cuando el presidente hizo el llamado al liderazgo político fuera Palacio, me pareció genial, lo destaqué aquí. Pero tú en el Congreso allá, tus colegas de la oposición, ¿cómo tú has sentido el ánimo de ellos? O sea, ¿ellos están en consonancia con esta realidad o están en el enfrentamiento? ¿Cómo tú lo has sentido, Aníbal? Yo le puedo dar 2 respuestas, una en vivo y una detrás de cámara. ¿Cuál le doy? La real. No, eso La no. real. No están a ese nivel, Aníbal. No, hombre, 32 turnos para aprobar La leña, un estado canquilla. de emergencia que recae precisamente en el liderazgo local, porque ¿quién está más cerca de conocer las necesidades? Los regidores, los diputados, los senadores y los alcaldes, claro que sí, y esos diputados que estaban allí antes de aprobar el estado de emergencia, un turno de 30 minutos, una locura. ¿Qué debió? Eso de llegar con los voceros a la bancada. Yo te voy a decir algo. Yo, como soy comunicador también, lo voy a adornar. Voy a decir de una manera más positiva. Hay gente que percibe ese rol allá. Quizás como no tienen, como ustedes, estos medios para ser conocidos, y creen que el Congreso es un pedacito de momento para conseguir fama y salir a hablar disparate ahí, porque ¿qué había que discutir para probar que en Agua se dañó el 32% de lo que estaba sembrado? Wow. ¿Qué había que discutir para decidir que a Higüey le dio eso en el lenguaje del pueblo en la madre? Entonces, y ahí hubo 30 y tantos turnos que al final a las 6 de la tarde tuvimos que pedirle un cierre de debate. Y tuve gente joven diciendo que lo va a aprobar, pero o sea, lacónicos, totalmente, bueno, pero no se encuentran no eso grande. A Cuba, ustedes sí. tienen un expresidente de la República que fue presidente 12 años, que fue padre putativo de un gobierno de 8 años, y se va a Nueva York a prometer un ministerio del dominicano ausente cuando hay un instituto que pudiera ser mejorado y cuando hay una impronta que evidentemente presenta promesas reiteradas y que nunca las hizo, y hoy todavía con 70 y pico de años aspira a ser presidente de nuevo. Esos son espacios en los que tú tienes la concentración de lo que es ser lacónico, mitómano, misógino, y son gente que al final, bueno, ven de la política como que la gente no nos escucha, no entienden que, yo no sé ustedes, yo tengo hijos ya adolescentes, yo tengo una hija de 17 años, y ya estos muchachos te enfrentan y te preguntan y te demuestran, pero ¿y por qué tú me estás prometiendo eso ahora? Si tú tuviste 12 años siendo presidente y si fuiste, sobre todo en el primer gobierno de Danilo, una figura con capacidad de influir. Evidentemente en el último gobierno no, pero en los primeros sí, de modo que incidió en 4 gobiernos, siendo él el presidente de la República, y lo que se bajaba a bailar a Nueva York, o sea, es que ustedes tienen una oposición díscola realmente. Que el debate no debe reducirse ahí, pero yo quiero preguntar. No, pero yo tengo tiempo, lo podemos ampliar el debate, lo podemos ampliar porque la verdad que eso fue lo que pasó. Mira, Aníbal, yo quiero preguntarte con relación al tema del turismo. He visto a David Collado, el ministro de Turismo, plantear que a pesar de las vicisitudes de este mes, con el huracán y todo lo demás en la zona este, va a ser un mes histórico en materia turística. Las proyecciones nos dan, porque tenemos proyectado 400,000 y tantos para septiembre, lo que nos presentaría un septiembre histórico, sobrepasando los anteriores en unos 10, 15,000 si se mantienen esto. Evidentemente, él le hace una proyección basado en el centro estadístico que está en el ministerio, que vale decir, es una innovación nuestra de esta gestión, que se creó sobre la base y para que la gente lo entienda, ¿de dónde saca David Collado esas estadísticas? Hay un centro que es parecido a esto aquí, de monitoreo,
tenemos una serie de computadoras que nos permiten enlazar con los principales hoteles 5.000 habitaciones diarias. Es decir, que monitorea la entrada y la salida de esas habitaciones, que nos dice de dónde viene ese turista, qué ruta hizo, cuántas noches se quedó, y eso es lo que nos permite tener una especie de muestra. Ustedes saben que con 600, 1.200, una muestra es científicamente poderosa, imagínate con 5.000. Es una pena, Aníbal, que no podamos abordar una serie de temas. No, hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, pues vámonos de inmediato al Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido. No se pongan chinchada pleito, ¿viste? Sí, cuánto se sufre siendo dirigente. Pero hinchinchada con que es un hombre de paz. Oye, pero Manuel está como previendo. Es un hombre de paz. ¿Sé por dónde viene? No, lo que pasa es que él es un golpeado. También. Sí. Pero tenemos que hablar. Ya lo otro. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tiene que explicarme. Tiene que explicarme, Manuel. Tiene que explicarme. Adelante, Delvi, adelante. Que hay que hacer club de golpeados del PRM. Bueno, Aníbal, ¿por qué no fuiste a la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno? Hombre con capacidad de comunicación, vinculado en todos los sectores, arriba, abajo, en el medio, con una curul ganada en una importante demarcación del país, y colocan gente que no ha ganado nunca un voto. Pero, no, por encima de todo. pero eso no es lo más importante. Te voy a ayudar, sí, pero te voy a ayudar con trayectoria, porque independientemente yo esté en otro partido político, hay que reconocer que tú eres una persona de trayectoria, que has hecho una carrera de militancia. Entonces, ¿dónde queda la militancia, el tiempo, los aportes, el mérito? Bueno, la verdad que quienes deberían responder eso no soy yo, sino quienes decidieron, pero yo me voy a atrever a mucho y te voy a decir algo, mira, y que esto sea el rumbo no de la mañana, sino el rumbo de mucha gente que tiene que repensar lo que estamos haciendo. A partir del año 2024, en el que se presente la reelección del presidente Abinader al pueblo dominicano, porque la vamos a presentar y el pueblo decidirá la sanción positiva o no, pero en el PRM tenemos un alto consenso, todos los liberajos, de que Luis debe repostularse. Pasado ese proceso, evidentemente que ya empieza a verse cuál será el surgimiento, el establecimiento de la prueba de liderazgo consolidado. Y evidentemente que todo el que maneja información sabe que David Collado es la segunda fuerza electoral dentro de los PRMistas y más apreciada incluso fuera del PRM. Yo digo que Guido, pero cada uno tiene el suyo. No, porque no es el que yo quiera. Si fuera el que yo quiera, quizás fuera Yayo. Exacto, es el que dan los números. Quizás yo fuera más, y yo me estoy relajando. Yo soy más amigo de Yayo que de cualquiera en el PRM. Ahora, discutir que David no es el más apreciado, el mejor valorado, el mejor posicionado, eso es así. Por eso todos convergemos en que después de Luis David. Y quizás hay gente que anteponiendo esa lucha, que bien te digo yo, anteponiéndola, la gente sabe que yo soy una persona vinculada a David por más de 20 años, quizás soy el más conocido de sus aliados, de sus simpatizantes, no sé cómo lo quieran decir, y bueno, quizás entendían que dándole un cocotazo a Aníbal se lo daban a uno que no alcanzan. Pero yo estoy claro de que estas son parte de la secuela que trae esta actividad. Yo le decía por teléfono a ustedes hace unos días que José Ingeniero, el hombre mediocre, hablaba bastante claro de cuando le damos poder, le damos toma de decisiones a menguados y a gente que no tiene la capacidad de entender lo que está viviendo. Aníbal, usted se nota como encojonado. Se nota, está claro. ¿Está incómodo contra José Ignacio Paliza o contra el presidente de la República? ¿Con cuál es tu quisquillo? Con ninguno de los dos. Okay. Primero, yo le estoy dedicando al presidente Abinader, en términos personales, más del 70% de mi tiempo, el mío y de mi familia. Así es. Con cariño y con amor. Yo quiero a Luis y lo respeto más después que el presidente. Si no estuviera diciendo aquí, siendo yo quien soy, que debe ser repostulado. A mi querido hermano José Ignacio, le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Sin embargo, pienso yo que para próximo proceso él debe armonizar mejor lo que debe ser el equilibrio de las fuerzas internas. Quizá a José Ignacio, pienso yo, fue tomado en su buena fe, quizás su espíritu buena gente, quizás el ser amigo de todos nosotros, quizás incluso el ser tan joven como muchos de nosotros, no se vio en la posibilidad de poner a mucha gente ahí en regla. Que Guido Gómez no sea miembro de una dirección política como la del PRM de hoy, evidentemente refleja que no hay un nivel de sintonía de qué está pasando hoy. Que no lo esté el propio caso de Ramón,
que me dijo adulón a mí. No, lo que te quiero decir es que yo soy una persona objetiva. Yo no tengo mochila de rencores. Yo me pasé 8 años siendo abogado de Najayo Mujeres al lado de Monseñor Pablo Serrano. Yo no conozco el odio ni el resentimiento. Por eso yo le doy cariño y afecto a mi hermano Paliza. Pero evidentemente que si yo no se lo digo aquí, no soy serio. Le faltó el nivel de discernir en el equilibrio de la distribución de ese liderazgo. De 60 miembros, nosotros no somos una realidad importante. En la capital, si tú ibas a elegir 4 o 5 miembros, sacando a Alfredo Pacheco, que está por encima de mí, en la valoración de los PRMistas en la capital, yo soy objetivo. Ahora, después de Alfredo Pacheco, el legislador más consolidado de los PRMistas somos nosotros, dicen todas las encuestas, pero además soy la segunda figura más apreciada a senador de la capital, valorado tercero a alcalde de la capital. Entonces, ¿cómo te esconde eso? Y lo que pasa es que a diferencia de otros, yo me monto en un motor, soy amigo de Elvin, vivo haciendo todo tipo de situaciones, no ando con esa prepotencia, con ese egocentrismo, porque estoy convencido que somos aves de paso, que todo esto se va. Aníbal, y el que no entiende Aníbal. eso y coge un garrote cuando le toca dar la paz, cuando le toca recibir la paz, que espera el garrote. Ay, 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 Aníbal, ay, 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 ay. Vamos a salir de ahí ya. Ay, 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 Vamos a ay. salir de ahí, Aníbal. para Yo quiero, Mi Aníbal, madre. preguntarte lo siguiente, porque yo tengo una preocupación. Yo, en la dinámica política, tú eres un hombre de muchas batallas, mucha experiencia en el territorio y arriba, que eso no lo tienen todos los políticos. Entonces, eso te permite proyectar escenarios que a otros quizás no, por el conocimiento y la experiencia. Yo veo mucha gente hablándome, sí, la relación del presidente, él tiene buena intención, él está haciendo su mejor esfuerzo, le ha tocado una crisis, todo eso. Pero al margen de la valoración del ejercicio de gobierno, Aníbal, vámonos al político. ¿Sobre cuáles estructuras, sobre cuál base? Porque hay una inconformidad todavía latente en una parte del partido, sobre todo en la dirigencia baja del PRM y una parte de la dirigencia media que se siente no representada, que ha sido excluida. Y podrá gente que te diga que no, pero es así porque eso brota. Entonces, si tú tienes ese sentimiento en un sector importante, ¿verdad? Y entonces ha habido algunos manejos que el político que está afuera analizando no lo entiende. Por ejemplo, como el manejo con el tema de Fulcar. Tú puedes quitarlo, tú puedes cambiarlo, pero jamás de la forma en la que se hizo. Eso es políticamente. Yo no estoy hablando aquí como funcionario, yo estoy haciendo el análisis del político que ve el mismo manejo del tema Elisandro, cómo terminó. Entonces yo digo, pero ¿sobre cuál base es que se va a estructurar ese proyecto político de reelección de Luis? O sea, ¿cuáles son los generales, los coroneles, los tipos que van a bajar territorio a buscar esos votos, a bajar línea política? Porque sabemos que hay muchos de esos muchachos que están en el entorno del presidente, que aunque han hecho un trabajo, no tienen ese liderazgo consolidado, esa legitimidad ante las estructuras base del partido. Entonces, ¿cómo es que eso se va a armar? Porque yo no lo entiendo. Mira, indudablemente que hay un nivel de insatisfacción todavía de gente nuestra que tiene las condiciones, las actitudes y el talento para ir al gobierno y que por alguna razón u otra, de hecho, razón en mi caso difusa, ayer decía el Ministerio de Administración Pública que solo hay un 10% en la carrera, sin embargo tenemos 2 años muchos dirigentes con un biberón puesto diciendo lo que es por la carrera. Entonces, si es un 10% de la carrera, ¿cuál es el problema real? Eso es una parte. Por otro lado, te debo decir, y es lo que muchos amigos, no es tu caso, muchos amigos de la oposición se hacen expectativas. Fulcar, Macarrulla, Aníbal, cualquier dirigente del PRM está consciente que es verdad que queda un trecho importante por incorporar, pero también es mucho más los que están hoy que antes no estaban. También es verdad que es un presidente que ha gobernado, señores, los estados de excepción no permitían ni cancelar ni contratar. La verdad que como tú pasas revista 2 años atrás y nos vemos confinados, ustedes que son comunicadores y siempre pudieron salir a la calle con un carnet de comunicador, saben lo que se vivió. Esto era la vida como parecía una película de Hollywood lo que estábamos viviendo. Es un presidente que ha enfrentado todos estos temas con resiliencia y es un partido que tiene diferencias con algunos funcionarios. Hay funcionarios que nunca en su vida más podrán ir a una boleta electoral. Ahora, Luis Abinader tiene el respeto, el cariño y palabras que mucha gente no la sabe pronunciar.
tiene el amor de los PRMistas para reelegirlo, porque sabemos que él ha hecho lo mejor posible, aun cuando no ha tenido la mejor de la cohesión de algunos funcionarios. Furcal es un hombre 100% PRMista. 100% PRMista. Él hará todo lo que tenga que hacer para que Luis se reelija, porque además él sabe que de la única manera que tendrá una segunda oportunidad, como ya tuvo la primera, de reincorporarse en la gobernanza, en la gestión pública, es en un gobierno de su partido, donde él es un líder fundamental, y de un partido que él es también hacedor fundamental. Furcal es parte de lo mejor nuestro, que enfrentó tinglados de corrupción de muchos años, que enfrentó un sistema lamentablemente anquilosado que medra en la educación dominicana, que tiene representantes en el Congreso Nacional, que tiene senadores que son ricos de ese modelo de corrupción que se daba en la educación, y que Furcal lo enfrentó. Eso es parte también del problema. Aníbal, ustedes están mirando que no soy yo el que estoy diciendo, ¿verdad? Adelante, caballero, con su pregunta. Aníbal, decía Napolitán que en política la percepción es la realidad. Yo mismo he valorado, inclusive a través de mi Twitter, sin nunca haber ni siquiera coincidido con David, dije en enero, dije que para mí había sido el político más productivo del tren gubernamental del presidente, y es un hombre que ha demostrado capacidad y ha demostrado méritos en el ejercicio de la gobernanza. Eso no se lo quita a nadie, y comparto contigo la idea de que me parece que al día de hoy es la segunda figura más importante que tiene el PRM. En los estudios que yo he visto, eso es lo que se refleja. Ahora, hay momentos, Aníbal, en el que una parte de la población como que percibe que David se quiere parecer a un presidente en funciones. O sea, lo han visto como queriendo hacerle sombra al presidente. Inclusive, he visto algunas notas de prensa y en privado he conversado con algunos amigos que sé que están cerca de él, que dice, Collado hace tal cosa, Collado hace lo otro. Digo, pero ¿cómo así? No es el ministro de turismo. O sea, ¿qué ha pasado ahí, Aníbal? ¿Por qué se ve esa sobreexposición de Collado? ¿Por qué? Hubo 37 artículos y 7 primeras planas de un periódico matutino que decía Furcal hizo, Furcal hace, y a nadie le importó. Al contrario, Furcal fue en gran medida desvinculado del gobierno por la presión mediática de ese medio. Entonces, ¿Furcal era un presidente ad hoc? No. David Collado coordina un gabinete que es el Gabinete de Turismo de la República Dominicana, que implica Departamento Aeroportuario, Junta de Aviación Civil, Instituto Dominicano de Aviación Civil, que tiene la seguridad aeroportuaria, que incluso lo representa el jefe de la policía y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, ampliado ahora con Salud Pública y otras dependencias, y la Cámara de Diputados representada por nosotros. Está gobernando y gestionando, coordinando, liderando, junto al presidente, el más importante de los gabinetes que se han conformado. Sus hierros son de él y las luces son del gabinete. El gabinete de turismo ha sido exitoso, y así ha sido exitoso David. David, a diferencia de otros, Elvin, hasta hace 3 años o 2 años quizás, aquí hay gente que era promesa andante, y que en los programas de todos ustedes y nosotros iban a hablar y hablar y hablar, y hoy le tocó gobernar. David entra al gobierno siendo un Grandes Ligas, entregando la capital dominicana ganada, con un 92% de aprobación, con una gestión histórica, que hoy día muchos PRMistas dicen, pero como que reflexionan. Encontramos 4.750 empleados en esa gestión. Dejamos 4.230 nuevos empleados. Pagamos 346 millones de prestaciones laborales. No tomamos un solo peso prestado. Hicimos 38 parques, aceras y contenes en 24 sectores, drenaje pluvial en 8 subsectores, incluidos puentes en la capital. Arreglamos la primera parte de la fase 1, fase 2 del malecón. Recuperamos monumentos históricos como Montesino, la entrada a la ciudad. Es que hicimos mucho. Cuando llega al gobierno, tú tienes una persona que ya era un Grandes Ligas y le das un ministerio que estaba gestionando el único sector que estaba cerrado por naturaleza, que era el turismo, porque no fue un decreto que cerró el turismo, es que la gente no venía porque estaban los países emisores cerrados, y ese escenario fue el que recibió David Collado.
al tener 2 años donde la Oficina Mundial del Turismo nos reconoce como país número 1, no solo la recuperación, sino los protocolos sanitarios, evidentemente que no podemos ser mezquinos. David tiene notas prominentes y el gobierno dominicano se siente orgulloso del ministro David Collado. Gracias, hermano. Esto es suyo, no hay que decirle nada. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y sobre todas las cosas felicitarlo y de manera muy particular, me perdonan que lo haga muy directo con Elvin, te felicito porque tú al igual que yo, venimos de origen desconocido, es muy fácil ser el hijo de fulano, el sobrino de Mengano, e imponerse en esto sobre la base del trabajo, de la resiliencia y del talento. Al final esto es simplemente obra de Dios, así que Dios te siga bendiciendo. Gracias, hermano, y nos siga dando la capacidad de seguir tirando para adelante. Gracias, hermano.